Saludos a todas las personas que se conectan a través de la señal de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo El Norte, a través de nuestro Facebook Live. En TV usted puede compartirnos, puede escribirnos, puede dejarnos sus comentarios de acuerdo a la información que nosotros a diario les presentamos. Tenemos una invitada ya que se encuentra desde México. Se trata de Gabriela Rivadeneira y es directora de IDEAL, fue expresidenta de la Asamblea y militante político por la Revolución Ciudadana, lista 5, con quien vamos a hablar de un tema especial que nos convoca hoy, que es de un evento que están organizando en la provincia de Imbabura, pero también queremos conocer un poco sobre su perspectiva de cómo mira el panorama democrático desde fuera del país y cómo mira también este tema de las elecciones anticipadas que se vienen ya dentro de pocas semanas. Muy buenos días desde acá, desde Imbabura, allá hasta Norteamérica, Gabriela. Un saludo muy especial, Santiago, a través del norte, saludar a todas las amigas, amigos, a mi tierra, Imbabura, además a los compañeras y compañeros desde el Carchi. Sabemos que esto va en toda la zona norte de nuestro país y a pesar de la distancia, pues no hemos dejado de estar un solo día pendiente de la política ecuatoriana, pero sobre todo del quehacer de nuestras provincias, del quehacer de nuestra gente, de nuestra militancia, pero sobre todo del profundo momento de crisis que está viviendo hoy el Ecuador, que creo que nos tiene a todas y todos en un estado de alerta, en un estado de terror, pero sobre todo también en una posibilidad de dar un giro de timón. Así que para mí en este día comunicarme con todas y todos ustedes a través del norte, pues es un placer. Santiago, muchas gracias. Perfecto, vamos a empezar con una pregunta de cajón y aunque sea un poquito tarde, pues felicitarle por el cumpleaños a Gabriela Rivadeneira. Cuéntenos un poquito de los de hace 10 años cuando usted asumió la función como legisladora en su carrera política hasta estos 10 años, ya cuando cumple 40 años. ¿En qué ha cambiado, en qué ha madurado Gabriela Rivadeneira? Son 40 que parecen 60 ya de todo lo que se ha tenido que recorrer en este camino, pero yo diría que en estos 10 años y sobre todo en los últimos años que nos ha tocado un reto mucho más fuerte, yo creo que pues siempre los seres humanos estamos condicionados a aprender cada día, a madurar, pero sobre todo a revisar, a hacer evaluaciones permanentes de lo que uno ha podido hacer y de lo que uno tiene que seguir haciendo. Mira, Santiago, yo empecé a militar a los 14 años, a los 16 ya en mi primera organización política que fue Pachacuti, y cuando llegó Rafael Correa a la propuesta presidencial en el 2006, pues nos sumamos desde diferentes rincones y desde ahí pude ser funcionaria pública desde mis 19 años hasta hace poco, hace 3 años que tuve que salir del país producto de esta guerra judicial. Entonces yo creo que han sido realmente una vida de mucha actividad política pública, pero también de mucho crecimiento personal, académico, profesional, y de una u otra manera eso es lo que estamos haciendo acá en México, cuando desde el exilio buscamos cómo continuar militando, cómo seguir aportando. Formamos y formalizamos acá el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal, que lo preside Rafael Correa, que yo lo operativizo, y que tiene una red de actores políticos de toda la región con los que hacemos procesos de formación y capacitación permanente. Creemos entonces que ese es ahora el aporte que estamos haciendo y por supuesto no solamente para América Latina, para la región, sino y sobre todo para el Ecuador, cuando estamos viendo todo lo que está pasando. Así que sí, ha pasado muchísimo en este tiempo, 40 años cumplidos. Claro. Y yo amo cumplir años, además, Santiago, debo decirles que me encanta cumplir años. Creo que cada año es una oportunidad más de aprendizaje, pero sobre todo una oportunidad más de crecimiento y una oportunidad más de volver a humanizarnos. Así que sí, en esta semana estamos de celebración. Se hace maduro con los años, ¿no? Ahora, usted fue concejal muy joven
pero luego pasó ya a un cargo de representación política nacional. ¿Y por qué le digo esto? Porque se hablaba mucho de Gabriela Rivadeneira como la política joven, la legisladora joven, de mucho futuro dentro de la militancia, de lo que entonces fue Alianza País, hoy Revolución Ciudadana. Sin embargo, luego pasa al exilio, paga mal la carrera política, es como en el fútbol, de pronto ingrato la actividad política con usted, o considera todavía que puede formar parte de ese grupo de políticos jóvenes en el país. Bueno, creo que somos parte, creo que no lo hemos dejado de ser y esto es más por un trabajo individual, por un trabajo colectivo. Yo me debo a un colectivo, me debo a mi partido político de la Revolución Ciudadana, me debo a mi partido, me debo a la militancia y por lo tanto, como yo digo, quienes asumimos la política no como momentos del ejercicio de lo público, sino realmente como una forma de vida, es decir, mirar las cosas de diferente manera y tener un diferente compromiso, yo creo que seguiremos siendo y estando en la política hasta el último día de nuestras vidas. De ahí yo creo que es como en toda carrera, en el sector artístico, futbolístico, en el sector profesional, cualquiera. Yo creo que la sociedad da diferentes vueltas, pasan cosas inesperadas. Uno apostó siempre por la democracia, por el respeto de los derechos humanos, pero en los últimos años no han dejado de violentarlos. Y no lo digo a manera individual, sino a nivel país. Y eso es lo más preocupante. Entonces, yo creo que si bien es cierto, en mi vida personal tuvo que dar un giro drástico, como yo he dicho varias veces, es darte cuenta que toda tu vida cabe en una maleta y cómo realmente eso transforma la vida tuya, de tus hijos, de la familia, y que eso es irreparable. El daño que han hecho es irreparable. Sin embargo, uno sigue porque sabe que tiene que seguir transformando las cosas desde donde esté. No el hecho de que esté físicamente fuera de mi país no quiere decir que sigamos en un hecho transformador, donde los rostros son lo de menos, sino es el proyecto político que uno está presentando ante el país. Y ahí es donde nos encontramos con muchas compañeras y compañeros que siguen batallando desde territorio, muchas otras que desde el exilio somos parte de la migración permanente que ha tenido un país como en el Ecuador, no ahora, sino por décadas y ahora mucho más profundizada. Entonces yo creo que siempre se dice, mejor no hagas política porque es ingrata. Y el hecho Claro. de creernos eso es que nos separemos de la política y dejemos que la política lo sigan haciendo los mismos. ¿Usted Y no se yo creo que arrepiente? siempre es momento de decirles a aquellos que no es verdad, que hay que apostarle a la política, hay que apostarle a una política de verdad, una política transformadora, que es lo único que va a permitir realmente el cambio del país. ¿Algún momento en el exilio, ya desde México, usted se ha puesto a pensar en que quizás no debió haber seguido la carrera política, se arrepiente de haber estado frente a la militancia y en el caso de que no se arrepiente, de pronto añora, de pronto la opción de que usted pudo haber sido quizás la candidata a la presidencia en lugar de Luisa González? Mira, jamás arrepentirme. Yo creo que es más, viendo y haciendo una evaluación, creo que pudimos haber hecho cosas más profundas incluso de las que ya la hicimos. Y eso trae siempre represalias, porque eso quiere decir afectar privilegios. Pero es el costo que uno tiene que pasar. Es decir, uno no es electo por el pueblo simplemente para sentarse en un escritorio. Uno es electo para el pueblo, por el pueblo, para recorrerlo, para estar con él. Y tal vez esa sea una de las cosas que más extraño, Santiago, recorrer, estar en las calles. Yo siempre he sido una política muy cercana a la gente, al territorio. Cuando fui concejal y vicealcaldesa conocí todo mi cantón, cuando fui viceprefecta y gobernadora conocí cada rincón de mi provincia y cuando fui presidenta de la Asamblea Nacional por 4 años conocí todo mi país. Y yo creo que eso es una añoranza, recibir los abrazos, estar con la gente, hablar, conversar, formar, compartir, retroalimentarnos. Eso sí es parte de mi añoranza diaria y cada día quisiera volverlo a hacer. Pero de ahí yo digo, ahora me siento sumamente representada por Luisa González. Creo que ya era momento de tener no solo una candidata mujer, sino ya es el momento en el que el Ecuador viva otro tipo de política. Las mujeres, sin duda alguna, transversalizamos otro tipo de principios, de valores, y hacemos y creemos que la justicia tiene que hacerse de manera cotidiana. Así que yo me siento muy representada por Luisa González
A la interna podremos tener una serie de criterios diferentes, como en toda organización política, pero es la mejor representación que tenemos ahora desde la Revolución Ciudadana y sobre todo para el país. Es momento, sobre todo, de que el Ecuador pueda mirar que hay otro futuro posible. Y en ese sentido, pues para nada, ojalá esta actividad que estamos haciendo a nivel regional y nacional pueda seguirse fortaleciendo. Además, Santiago, tengo 40 años, toda una vida por delante, al menos 40 años más de seguir terca como siempre y de seguir apostando por una disputa de la política permanente. Ahora, algo que no se le ha podido desmerecer bajo ninguna circunstancia a la Revolución Ciudadana es el tema de la coherencia con los principios políticos de los cuales han venido siguiendo a lo largo de la historia, con contadas excepciones. Sin embargo, hoy hay nuevos perfiles de candidatos, entre ellos aparecen también candidatos a autoridades en diferentes provincias donde no se esperaba que triunfe la Revolución Ciudadana. Todo esto, ¿cómo usted lo mira para las futuras elecciones? Y no hablemos de este periodo que será corto, sino para las elecciones del 2025. ¿Cómo mira usted el escenario político? Y luego de esto ya pasaremos también a hablar de un evento que están organizando en la provincia de Imbabura, que se llama Red Utopía. Bueno, háblenos del tema del futuro de la Revolución Ciudadana. Mira, Santiago, yo creo que la gente y el pueblo ha tenido la oportunidad de contrastar. La política también es de contrastes. Muchos nos hemos preguntado en la familia, en la casa, en el campo, en nuestras actividades diarias, cuándo fueron los momentos en los que tuvimos mejores oportunidades de mejorar nuestra condición de vida. Y eso pesa muchísimo más que la gran campaña mediática en contra que han realizado durante los últimos 7 años en el Ecuador, en contra del correísmo, de la Revolución Ciudadana y de sus dirigentes. Mira, Santiago, ningún delito por supuesta corrupción ha podido ser demostrado porque no existe ni existirá. Nuestros delitos son políticos. El mío, por supuesto, instigación. El de Rafael Correa por influjo psíquico. El de otros compañeros y compañeras de rebelión. Es decir, a la falta de poder demostrar que jamás lo harán un acto de corrupción o de organización ilícita, se fueron a los delitos políticos. En mi caso particular, y debo decirlo porque estoy en un medio de mi provincia, me han dicho todo, que soy dueña de un restaurante de Cuyes, que el dueño salió a decir que nada que ver, que soy dueña de la hacienda de Caranqui, cuando desde la hacienda de Caranqui fue incautado por el gobierno, desde ahí funcionan las Fuerzas Armadas Norte. Han dicho que tengo mansión con piscinas, lo cual fue aclarado y desmentido en su inmediato momento. Han dicho que he tenido hasta Lamborghinis cuando esas marcas de carros ni siquiera en el Ecuador existen. Se llegó a decir sí, se llegó a decir que compró una casa al contado de $300,000 y otro tipo de... Mira, y a propósito de eso, una casa que me compré en Quito después de vender mi casa en Otavalo, que la pagué a través de un crédito que me hice desde que era concejala de Otavalo. Esa casa lo hice con un crédito del BIES por 15 años. Esa casa se vendió cuando yo tuve que salir del país, se pagó el crédito, etcétera. Es mentira tras mentira, pero eso amplificado genera imaginarios. ¿A quién les conviene generar esos imaginarios? A quienes precisamente pretenden regresar a los espacios de decisión política por la ventana con absolutas mentiras. Ninguno de esos casos, Santiago y yo siempre les he dicho, y en redes de vez en cuando que me pongo a responder a uno y tanto, porque hay un montón de trolls. Solo revisen, si es facilito, ahora el internet, la globalización nos da para saber todo de todos. Somos figuras públicas y cuando lo aceptamos, aceptamos que nuestra información sea pública, pero basta de mentiras. Basta de jugar con esos imaginarios de mentira para desacreditar y para desprestigiar a un proyecto transformador. En mi caso, yo decía, no solamente se fueron contra mí, sino contra mi familia. Mi padre, que muchos en Imbabura conocen porque hemos hecho nuestra vida en Imbabura, una persona jubilada y ahora adulta mayor, que vive de su jubilación, fue acusada por el mismo presidente Lenin Moreno en un acto público, después de su apresamiento, que era mi testaferro. 6 meses después, le invadieron los medios de comunicación y las portadas de la prensa escrita. Después de 6 meses, sobreseyeron porque era una cosa absurda. Ni un medio dijo nada. La honra
la vida de las personas es terminada por un titular de prensa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso no bajamos la guardia y por eso no bajamos los brazos, porque nadie merece esto, ni nosotros, ni ningún ciudadano y ciudadana que se ha dedicado su vida a trabajar merece ser ultrajado y menospreciado por un titular de prensa que arruina la vida y arruina la vida de sus familias. Entonces, en ese sentido, digamos, ahora nos enfrentamos a toda esta reconstrucción social. La gente ya dice, bueno, ahora nos tienen, pasamos de ser el segundo país más seguro del continente a ser el país más inseguro del continente. Hasta hace 2 semanas yo decía, éramos el segundo país más inseguro del continente. Hoy los últimos datos y estadísticas de muertes violentas en el Ecuador ya superaron a Colombia, a México, a Honduras, a Guatemala. Es decir, estamos como el primer país más inseguro de todo el continente. Sumado a eso, una crisis económica profunda, producto de una improvisación de alguien que pensó que administrando bien su banco podía administrar bien el país. Yo siempre digo, la lección que nos deja Guillermo Lasso es saber que nadie que no cree en lo público puede hacer gestión pública. Quien no cree en el bien común no puede estar al frente de un gobierno. Quien no cree en la gente no puede conducir el país. Y eso es lo que está demostrando ahora. Las últimas elecciones de febrero de este año demostraron entonces que la gente tenía un despertar, que sabía y que estábamos dándonos cuenta del barranco al que nos está botando un gobierno neoliberal y que ante eso hay respuesta. Y por eso logramos volver a ser la primera fuerza política del Ecuador ya en las urnas. La mayoría, ahora tenemos 70% del territorio nacional gobernado por gobiernos locales de la Revolución Ciudadana que de manera inmediata empezaron a hacer transformaciones. El Y ahí están resultado, los mejores cuadros claro, políticos de hombres y mujeres de toda nuestra organización. y quizás el resultado en Guayas, que fue uno de los más sorpresivos también, incluso para la Guayaquil, Revolución no lo habíamos Ciudadana, ¿no? ganado ni siquiera cuando éramos gobierno. Ahora, Gabriela, volviendo al tema de la inseguridad, y quizás es muy importante también saber la respuesta por parte de quienes han estado desde siempre en la militancia de la Revolución Ciudadana. Mucho de la culpa se le da al gobierno de Rafael Correa por haber sido muy permisivo. Se habla de que dialogó con las fuerzas irregulares, de que abrió las puertas al narcotráfico, de que su gobierno dialogó fuera de pantalla con organizaciones delictivas, en fin, que toda esta inseguridad es producto de un gobierno que fue muy permisivo con estos delincuentes, con estas organizaciones, con los narcotraficantes, en fin. ¿Qué decir al respecto, Gabriela? Gracias, Santiago, por decirlo, porque realmente son cosas que se caen solas. Miren, el último dato que yo daba, el segundo país más seguro de todo el continente. No teníamos sicariato. El feminicidio, de una u otra manera, que siempre ha existido, bajó en sus indicadores. Dejamos de tener muertes violentas mucho más abajo que la media regional. Es decir, nos convertimos en un país, como fue denominado a nivel mundo, en el jaguar de América, Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos ahora frente a todo esto que usted menciona? Y que lo mencionan todos los días los ciudadanos, también llevados por esta suerte de opinólogos que ahora aparecen en la papeleta, ¿no? Tenemos ahí un montón de denunciólogos que aparecen en la papeleta electoral para estas elecciones. Que nosotros nos sentamos a hablar con la mafia y con los grupos organizados. Mentira. Los últimos días que hemos visto, descaradamente el líder de una banda delincuencial desde una cárcel que es sitio público en el Ecuador, es decir, manejado por el Estado, dando una rueda de prensa llamando a la paz nacional, junto a él un policía en servicio activo. Por favor, pero es que yo no sé si esa imagen la estamos tomando con la seriedad con la que se debe. En pleno siglo XXI, con todo lo que se transformó el Ecuador en temas de seguridad, de bienestar para la gente, permitir que un líder de una mafia organizada salga diciendo que hay un acuerdo con el gobierno para bajar la espuma, como dice el ministro, ¿quién entonces dialoga con la delincuencia? Mientras nosotros la combatíamos, este gobierno dialoga con la delincuencia. Mientras nosotros la combatíamos, han permitido que Esmeralda se convierta en un campo de batalla.
mientras nosotros combatíamos a la banda delincuencial y al narcotráfico. El embajador de Estados Unidos ahora anuncia los narcogenerales. Yo me pregunto qué pasa con esa investigación ahora mismo. Entonces, todo lo que han dicho durante este tiempo se cae, no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque las mismas imágenes proyectadas muestran que hay una decadencia del Estado y la desinstitucionalización, haber quitado el Ministerio de Justicia, haber quitado el Ministerio de Coordinador de Seguridad, haber quitado y bajado el presupuesto. Santiago, estamos cerrando julio, y apenas el gobierno ha ejecutado el 9% de su presupuesto en el área de seguridad cuando estamos en la mayor crisis de la inseguridad. ¿Y cuál es la propuesta que traen algunos? Hay que armar a la gente para que se defienda. Para eso está el Estado. El Estado existe para controlar, el Estado existe para normar, el Estado existe para garantizar la seguridad de la gente. Y lo que quieren hacer en vez de desarmar a las bandas delincuenciales, lo que quieren es armar a la ciudadanía. Por favor, ¿en qué mundo estamos? Entonces, a mí me parece que estos temas por sí solos se desbaratan cuando vemos a un presidente cuyo cuñado está involucrado con la mafia albanesa, un presidente que va a firmar acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos para militarizar con militares norteamericanos un país que se le fue de las manos. Cuando vamos a un ministro en pantallas de televisión decir que la inseguridad es falta de la autoestima de la gente, y cuando vemos a líderes delincuenciales dar ruedas de prensa con policía y fuerzas armadas junto a ellos, ahí se desbarata todo este ejercicio. Necesitamos retornar a una política urgente de seguridad, y no es la que nos están planteando, no es la del gobierno fallido, que ventajosamente ya le faltan pocas semanas, un par de meses para irse y se irá al basurero de la historia por mediocre, indolente, por inhumano. Estos 2 años han sido fatales para el Ecuador, nos retrocedieron 30 años atrás. No nos damos cuenta lo que eso va a significar para el pueblo ecuatoriano y todo lo que vamos a tener que necesitar para recuperar la patria mínimamente a una situación de estabilidad. Estamos frente a una situación caótica que creo que no le estamos dimensionando tal cual como se presenta, y eso nos puede costar muy caro si es que no llegamos a la conciencia de que esto tiene que dar un giro de timón, y esto es urgente. Ahora, hay una convocatoria, ya para pasar al siguiente tema, para la primera asamblea presencial de la red Utopía Imbabura, y las organizaciones en coordinación con la Jefatura Provincial de la campaña de la Revolución Ciudadana Lista 5. Háblanos un poquito de qué se trata esta red de Utopía Imbabura y si usted, Gabriela, va a participar de esta asamblea. Gracias, Santiago. Mira que participo de muchas asambleas a nivel todo el territorio y en el exterior, en nuestras circunscripciones territoriales del exterior, mucho más ahora en campaña, estar cerca de la gente porque necesitamos sin duda alguna una unidad férrea interna, pero sobre todo una unidad del pueblo ecuatoriano para reconstruir este proyecto patriótico. Yo les decía hace un momento, Santiago, que yo no asumo mi vida ni mi paso por la política de manera individual. Este ha sido y es un trabajo colectivo. Y nuestras redes de Utopía existen en todo el Ecuador, también en el exterior, y son redes que las hemos trabajado durante muchísimos años. Cuando yo estuve al frente de la Asamblea Nacional y también era después como secretaria ejecutiva del extinto Alianza País, formábamos los CRCs, los comités de la Revolución Ciudadana tan mencionados por un montón de gente. Y ahí la red Utopía o los CRCs Utopía y Revolución pues existieron, existen, han resistido este tiempo y hoy en campaña se han sumado de manera decidida y orgánicamente a la estructura del partido, tanto en Imbabura como a nivel nacional, para seguir convocando y seguir ampliando la participación de todas y todos. La Revolución Ciudadana como partido político no le pertenece a Correa, no le pertenece a Gabriela, no le pertenece a José, no le pertenece a Andrea, no le pertenece a María, nos pertenece a todas y todos. Es decir, es momento donde esta organización política pueda confluir y llenarse nuevamente de toda esa iniciativa ciudadana. Esto no es algo personal ni privativo, es un tema colectivo, es un tema que debemos romper esas secuelas viejas de la política, en la que no voy si me miras mal, es que contigo no me llevo, es que contigo no, no, basta. Y eso lo digo a todos, a la interna y hacia afuera. Es momento de una gran unidad con coherencia, con conocimiento, con información.
Y eso es lo que hacemos, digamos, en los temas de formación y capacitación política a través de Utopía, es lo que se sigue replicando en cada uno de los territorios. Así que este sábado, en conjunto con la dirección y la conducción provincial de nuestro partido Revolución Ciudadana, pues se ha convocado a esta asamblea por parte de las y los compañeros que conforman la red Utopía en Imbabura. Y para mí es un gusto porque además esperamos que en ese momento también podamos ampliar espacios. El 20 de agosto tenemos una gran oportunidad y es dar el giro de timón del que he hablado durante toda esta entrevista. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con un voto? Un voto que de inicio significa una partida, pero sobre todo una participación activa. La lista 5, que ahora es la lista de la Revolución Ciudadana, la lista de Rafael Correa, hoy ha presentado a su binomio, a la única mujer que está disputando la presidencia de la República, que es Luisa González, junto con un gran compañero que es Andrés Arauz, que disputó el último proceso electoral. Pero además, a nivel provincial, tenemos compañeras y compañeros que han estado batallando, no solamente desde la Asamblea, sino desde territorio. Ahí está Pamela Aguirre, nuestro querido Mashi Maldonado, Carla Potosí, Zaire Anrango, además que ha crecido con la revolución, es hijo de una entrañable y añorada amiga que nos dejó hace algunos años, pero que nos dejó este legado maravilloso de su hijo empoderado de la política. Y esta es una lista que representa justamente esta gran diversidad de nuestra provincia, pero sobre todo una gran coherencia y lealtad y capacidad. El pueblo ya no está para improvisaciones, no podemos improvisar, necesitamos gente capaz. Y en ese sentido, mientras más asambleas existan, esta del sábado, como muchas otras, de otros colectivos, de otras redes, de la provincial, del partido, de las organizaciones, pues nos sirve justamente para llegar a esa gran concientización ciudadana, popular, social, de que las cosas tienen que cambiar y que no podemos seguir improvisando y que el 20 de agosto es la única oportunidad que tenemos para hacerlo. Estamos apostando a una primera vuelta, porque además sabemos, Santiago, que de 8 binomios presidenciales, los 7 tienen una misma tendencia y una misma corriente. La única propuesta alterna y alternativa desde la izquierda, desde el progresismo, es la de la Revolución Ciudadana. Así que el 20 de agosto, pues tenemos ese reto. Y hacia eso vamos, y hacia eso vamos a juntar todos los esfuerzos que sean necesarios para cumplirlo, porque nos debemos a la mayoría del pueblo ecuatoriano. En el cierre, Gabriela, vaticina entonces usted una sola vuelta, y en el tema legislativo quizás el retorno de lo que alguna vez fue esa aplanadora verde con una mayoría legislativa. Bueno, quisiéramos, pero acuérdate que Santiago, que después de la consulta popular y un acto de mañoserías inconstitucionales que han hecho durante este tiempo, también cambiaron la fórmula de repartición de escaños. Y dicen que lo más democrático es que entren todas las minorías. Lo que nos ha pasado en los últimos años es que tenemos asambleas absolutamente inestables. En la última asamblea fue la asamblea que ha tenido el peor indicador de credibilidad de toda la historia del Parlamento, 4%. Y es porque como todos son independientes ahora, como nadie se debe a nada, todos hacen lo que les da la gana en base a la compra de votos. El hombre del maletín de los años 70 y 80 volvió al Congreso y al Parlamento ecuatoriano con dolor. La única bancada que se mantuvo firme es la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que como cambiaron el método de escaños diciendo que eso iba a fortalecer la democracia, lo cual ha sido nulo, lo cual ha demostrado que solamente una pasarela de politiqueros que se dejan comprar los votos, pues ahora ninguna organización política va a poder tener mayoría absoluta, que es un tema de debate dentro del sistema de democracia que va más allá de este proceso electoral. Pero estoy segura que vamos a ser la primera mayoría en la Asamblea Nacional. Y todos los números dan hasta el momento en el que tenemos muchísima probabilidad de ganar la primera vuelta. Luisa González tiene desde el 38 hasta el 45% de votos válidos según las encuestadoras, y tenemos mucho más allá del 10% de diferencia con el que nos sigue en las encuestas. Así que recordemos que para ganar en primera vuelta en Ecuador la norma dice más del 40% de voto válido con 10 de diferencia del siguiente. Si las elecciones son mañana ganamos en primera vuelta. Así que hay que ver qué pasa hasta el 20 de agosto. Apostamos a que esto crezca, que crezca más la decisión del voto, a que crezca más la diferencia con el siguiente y que esto se acabe rápido. Porque el momento en el que el 20 de agosto se ganen las elecciones, Lazo y su gobierno mediocre se va a la casa. Así que es la oportunidad ya de no perder un solo día en seguir martirizando al pueblo ecuatoriano con este estado de terror y de ineficiencia.
Por eso es importante seguir concientizando hacia la elección del 20 de agosto. Pero además, Santiago, si me permite, a nivel internacional, nuestras y nuestros migrantes van a enfrentarse a un voto telemático total. Es decir, quienes están empadronados en el exterior van a poder ejercer su voto solamente a través del voto telemático. Esto significa que más de 400,000 ecuatorianos y ecuatorianas van a ejercer su voto el 20 de agosto a través del voto telemático. Así que pilas a quienes están en el exterior y a las familias que alerten a sus familiares migrantes que tienen que inscribirse en la página del Consejo Nacional Electoral para poder acceder al voto telemático del 20 de agosto, si no, no van a poder votar. Así que esta es una campaña de concientización en una elección flash, en una elección que se nos vino Con muy poco en tiempo. curva, en una elección no prevista, pero que es el paso importante para cimentar nuevamente el retorno de la estabilidad de la patria. Con nosotros Gabriela Rivadeneira, directora de IDEAL y también militante política de la Revolución Ciudadana, ha estado conversando en este especial de Pulso Electoral. Muchas gracias por atendernos desde México. Nosotros seguimos con más. No se despegue de nuestras pantallas y síganos a través de nuestras redes sociales, El Norte a Diario, Diario El Norte y también en TV, el canal en línea del Grupo Corporativo El Norte. Un buen día a todos. Un buen día, Gabriela. Buen día. Abrazo a todas y todos.